Reporte 100. Y le agradezco mucho a César Humberto que esté con nosotros esta mañana. César, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Me encuentro muy bien. ¿Por qué el interés suyo de analizar el sexenio de Samuel Ocaña desde la perspectiva económica? Bien, es bien curiosa la cuestión, porque el interés original era rastrear la incursión del modelo neoliberal en Sonora. Sí. Entonces, las primeras fechas o las primeras adaptaciones en las que me interesé fueron 1994, 1988 y 85, porque son los periodos que tradicionalmente se consideran como los puntos de inflexión entre los dos modelos, que era el nacionalismo revolucionario y el neoliberal. Sin embargo, en compañía muy cercana con Álvaro Bracamonte, con Isabel Grijalva Díaz y con Zulema Trejo, resultó que de un punto de inflexión todavía más atrás, el año de 1982. Y la cuestión resultó compleja porque coincidía con el sexenio de Samuel Ocaña. Es decir, yo caí eso con Samuel Ocaña por rigor metodológico, no fue por un interés original. Fue una grata sorpresa a posteriori, pero descubrimos que la crisis del 82 era el punto de inflexión en el que se modificaban dramáticamente los marcos discursivos en los que se tendía el gobierno, ¿no? Sí, ¿qué pasó en 1982? El presidente era José López Portillo. Efectivamente, lo que pasa en 1982 es una de las crisis más profundas que ha atravesado el país. Sí. Todos recordarán la nacionalización de la banca. Hay una dinámica de carácter inflacionario que se viene arrastrando desde el gobierno de Luis Echeverría a nivel federal, que con la caída de los precios del petróleo en 1982 termina representando una megacrisis en México, ¿no? Una crisis mundial y una megacrisis en México. Sí, ese era el contexto en el 82, una crisis profunda en nuestro país, cuando José López Portillo había anunciado pues que ya México iba al primer mundo porque tenía mucho petróleo. Fíjate que el anuncio del primer mundo es a partir de 1978, ¿no? Sí. Llegan los ingenieros de Pemex diciéndole a López Portillo que hay un yacimiento enorme, histórico, y López Portillo gasta los siguientes años, del 78 al 82, desparramando inversión a nivel estatal para sus proyectos de carácter nacionalista, es decir, proyectos que fortalecieran el mercado interno, que fortalecieran la industria nacional, particularmente la industria relacionada a los alimentos, con el sistema alimentario mexicano, porque la idea de ese señor era que un pueblo bien alimentado, con un mercado interno firme, es una nación soberana que puede posicionarse a nivel mundial, ¿no? Sí. Sin embargo, hay varios detalles en esta forma de aplicar esta política, ¿no? Enrique Cárdenas señala que hubo pocos controles para garantizar que la inversión fuera productiva, y esto hace que no se recupere de vuelta el dinero, ¿no? Sí. Sí, Entonces, se endeuda, ¿no? Se endeuda y además los precios internacionales del petróleo se desplomaron y viene la debacle. Por eso, ese es el tema. La mayor parte de la inversión que se hace a niveles regionales es con deuda externa, confiando en que el petróleo va a dar para poderla pagar. Sí. Sin embargo, cuando el precio del petróleo cae, pasa directamente opuesto con la deuda aumenta, se hace más cara la deuda, ¿no? Entonces, en este contexto revienta la burbuja nacionalista. Este contexto es el que le toca sortear a Samuel Ocaña. Samuel Ocaña se muestra en sus primeros años muy cercano a la figura presidencial de López Portillo. Sin embargo, después de la crisis del 82, hay recursos, incluso materiales, no solo económicos, que se quedan en bodegas guardados porque no se va a apoyar ningún otro proyecto de desarrollo que no atraiga divisas internacionales, porque la deuda externa está en dólares y tiene que pagarse en dólares, ¿no? Sí. Entonces llega el de la Madrid, y de lo que trata el digo es esto, ¿no? Es la manera tan peculiar en que Samuel Ocaña puede sortear estas dos formas diferentes de entender el gobierno. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que hizo Samuel Ocaña en materia económica? ¿Cómo lidió con López Portillo y después lidió con Miguel de la Madrid? Aquí el proyecto que
que tiene mayor impacto para rescatar la inversión ya realizada durante el sexenio de López Portillo es la atracción del proyecto de Ford Motor Company, la planta Ford Hermosillo. Sí. Entonces es un proyecto, hay dos datos específicos que indican el impacto de ese proyecto en la historia de México inclusive. Primero es la inversión en desarrollo industrial más cara de la historia de México hasta ese momento. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, el Banco de México suelta el crédito más grande para un proyecto de industrialización en la historia del país también en ese momento. Ambos datos no se hacen o no se realizan a favor de empresarios mexicanos en proyectos de industrializador que garanticen la satisfacción del sistema alimentario mexicano, por ejemplo. No se hacen en esa tónica, se hacen por inversión extranjera con la finalidad de alinear la mano de obra muy barata mexicana a las necesidades del mercado internacional, específicamente del mercado automotriz, de la industria automotriz norteamericana. Entonces, eso es lo que se registra en este trabajo. Sí, es decir, la parte económica detonante para Sonora en el sexenio de Samuel Ocaña fue la planta Ford. Si pudiéramos decir que hay partes detonantes, diríamos que hay dos partes detonantes. Los primeros 3 años donde cae una gran inversión para el estrato nacionalista revolucionario, es decir, para proyectos que apoyen el sistema alimentario mexicano. Esa primera inversión se queda en el congelador por la crisis del 82 y para rescatarla y para alcanzar la tonelada de industrialización y la diversificación económica de la región, se acepta por practicidad el advenimiento de la planta Ford Hermosillo. Sí. Si hubiera 2 puntos o 2 momentos de desarrollo o de inversión en la región, serían esos 2. Sí, ahora, ¿Samuel Ocaña fue por Ford o Ford llegó sola? No puedo decir que Samuel Ocaña fue por Ford. Sí. De hecho, esa era una de las complicaciones al momento de hacer la investigación. Se relaciona constantemente a Samuel Ocaña con todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pensar en una apertura económica durante su sexenio era algo complicado, ¿no? Los asesores de investigación me decían que no iba a encontrar nada. Sí, de hecho, fue ideológicamente Samuel Ocaña se ubica en la izquierda. Efectivamente. Es de izquierda, entre centro-izquierda, por así decirlo. Sí, de hecho, la Dirección Federal de Seguridad, la temida Dirección Federal de Seguridad, en los reportes que le hacían a Miguel de la Madrid, Miguel Nazar Haro, este oscuro personaje, hay expedientes en el Archivo General de la Nación en donde la Dirección Federal de Seguridad tacha de comunista a Samuel Ocaña. Comunista. Y así lo tenían catalogado los funcionarios de seguridad de la inteligencia mexicana en aquel entonces. Pues pudiera ser, te digo, si era muy cercano a la forma en que López Portillo, nacionalista, entendía el gobierno. Entonces, yo no creo que, ni estoy diciendo que Samuel Ocaña haya ido por la planta Ford. Lo que sí es que en su gabinete hay gentes que pueden, que logran consolidar las negociaciones con un señor Tapia, ¿no? Tapia y Puebla, efectivamente. Sí. Son los dos testigos o los 2 actores principales que atraen este proyecto a Sonora, ¿no? ¿Cómo decirlo? La idea, repito, es tratar de rescatar la inversión que ya se había realizado bajo el estrato nacionalista. Sí. Entonces, una de las virtudes o de los temas que señalan en el libro es que Samuel Ocaña, a pesar de sus marcos ideológicos, por practicidad, tiene la capacidad de tomar distancia y reconocer que en el contexto crítico en el que nos encontrábamos, un proyecto que bien podía rescatar dicha inversión era la planta Ford. Sí, se refiere usted, César Humberto Acuña Espinosa, a Guillermo Ernesto Tapia Calderón y Manuel Ignacio Puebla Gutiérrez. Así es. Ellos fueron, digamos que los agentes que negociaron aquí, que atrajeron el proyecto hacia acá, porque competíamos con Brasil, competíamos con una planta armadora de motores en Chihuahua. Entonces ahí los 2 agentes que hacen contacto directamente con Detroit y que tienen la capacidad política para ir generando las negociaciones y traer el proyecto hacia acá son ellos 2. Sí. ¿Quién era el secretario quién fue secretario de Hacienda o secretario de Economía o como se haya llamado la dependencia en aquel momento de Samuel Ocaña? Mire,
una de las cosas que tiene mi texto, y es en contra, bueno, es lo que causa polémica, incluso lo que tiene novedad del texto, sí, es que yo no me metí en materia económica. Lo que yo hice fue un análisis del discurso, fui hermenéutica de los informes del gobierno de Samuel Ocaña. sí, Y lo que encontré, y eso es lo que te estoy mencionando, ¿no? No hay muchas cifras en términos cuantitativos. De hecho, fue como una controversia con los economistas, ¿no? ¿Por qué no consulté los planes estatales de desarrollo? Que es donde viene todo el catálogo estadístico y económico de los sexenios de Samuel Ocaña. Y la respuesta es que la economía registra de manera puntual, en presente, cuáles son los flujos de capital en el Estado. sí. Cuando uno genera un cambio de política de esta envergadura, es decir, del nacionalismo al neoliberalismo, los registros estadísticos económicos que me pueden indicar la incursión del nuevo modelo van a aparecer cuando empiece a ingresar el dinero del extranjero o cuando empiece a salir la mercancía hacia el extranjero, y eso no pasa en el 82, Claro. eso pasa hasta después del 84, ya cuando se detona el proyecto, 84, 85, 86, empezamos a ver esa dinámica registrada en términos estadísticos. Es decir que, digamos que Rodolfo Félix Valdés recogió la cosecha de Samuel Ocaña. Así es. Sí, o sea, Rodolfo Félix Valdés recogió los frutos que sembró Samuel Ocaña en materia económica. Pues podríamos, en términos de apertura de la industrialización y ese tránsito de la industria endógena a la exógena, sí, quien da la apertura, quien baja el telón, quien da el banderazo, es el sexenio de Samuel Ocaña. No puedo hablar de Samuel Ocaña como persona porque estamos hablando de un gabinete, ¿no? Claro. Entonces, sí, a José Luis Valdés lo que le toca es, de alguna manera, cosechar esta bonanza o administrar lo que se detona al final del sexenio de Samuel Ocaña. Sí, Samuel Ocaña es reconocido por su obra cultural, por su obra de infraestructura en el Estado, y poco se ha hablado de la parte económica de Samuel Ocaña. ¿Quiere decir que también en la parte económica fue buen gobernador? Fíjate que la figura de Samuel Ocaña, como te dije, la encontré a posteriori, y para mí fue una grata sorpresa. Sí. Hay varios datos ahí importantes, ¿no? Cuando entendemos el tema de nacionalismo revolucionario, incluso eso nos arroja luz para nuestro tiempo, ¿no? No solamente se trata de rehabilitar a los pobres o los menos favorecidos, ¿no? Hay una serie de grandes conceptos que son muy claros en la forma en que aparecen muy claramente en la forma en que Samuel Ocaña administra el Estado. Él entiende, por ejemplo, es notorio que él entiende la necesidad de generar un perfil ciudadano que esté arraigado aquí a la tierra. Entonces, que quiera su territorio, que esté dispuesto a trabajarlo y que esté dispuesto a tender relaciones firmes con sus coterráneos, ¿no? Entonces, esta inversión que Samuel Ocaña hace en proyectos para rescatar la memoria regional, por ejemplo, la Historia General de Sonora, la Casa de la Cultura, el mismo Colegio de Sonora, exacto, parecen atender a esta noción muy ilustrada que Samuel Ocaña tiene de ciudadanía. Sí. Estamos formando a un ciudadano que sea capaz de responder a las necesidades de una nación que necesita ser soberana, que necesita fortalecer su contrato social. Entonces, eso sí aparece en Samuel Ocaña. En términos de educación, de política educativa y cultural, incluso en ese aspecto, es notorio que después de 1982 lo que se privilegia es una educación enfocada a satisfacer las necesidades de la industria. No se pierde este matiz muy nacionalista de Samuel Ocaña, pero incluso ese aspecto de él sufre modificaciones tras la crisis de 1982. Sí. Entonces, sí, Samuel Ocaña es recordado como un gobernador nacionalista, es un personaje muy querido por la población sonorense. La gente lo recuerda porque hubo empleo durante su sexenio, ¿no? Y lo que aparece aquí son las causas por las cuales las personas lo recuerdan con tanto cariño, pues, ¿no? Sí, este libro, Sorteando el Temporal, que analiza el sexenio de Samuel Ocaña,
espacio de experiencia y horizonte de expectativa en la política económica de Ocaña. ¿Dónde se puede encontrar César Humberto Acuña Espinosa? En físico lo pueden encontrar directamente en el Colegio de Sonora, de las oficinas centrales, sí, sobre Hidalgo, enseguida de Radio Sonora. En digital lo pueden encontrar en Códice 21, en iBook Store, y también en el catálogo digital de Gandhi. En cualquiera de estas plataformas digitales lo pueden conseguir en digital. Si les interesa en físico, lo pueden adquirir directamente en el Colegio de Sonora. Muy bien, me dicen aquí que el tesorero de Samuel Ocaña fue Ovidio Pereira. Ovidio Pereira, y me dicen Rosendo Campa, también participó en la parte económica del gobierno. Bueno, Ovidio Pereira me dice Rosendo Campa, exactamente. Rosendo Campa me dice que Ovidio Pereira fue el tesorero de Samuel Ocaña. Muy bien, muchas gracias César Humberto por el espacio, Juan Carlos Acuña Espinosa, y felicidades por esta obra que está publicada por el Colegio de Sonora. Hasta pronto. Es el maestro en Ciencias Sociales por el Colso, César Humberto Acuña Espinosa, analizando el sexenio de Samuel Ocaña. Reporte 100.